La violencia del narcotráfico ha marcado algunos de los capítulos más oscuros de la historia. Desde atentados que estremecieron naciones enteras hasta ejecuciones diseñadas para infundir terror absoluto, los cárteles han dejado una huella imposible de ignorar. He aquí 6 de los asesinatos más brutales jamás cometidos por organizaciones criminales, cada uno revelando la brutalidad y el poder que estos grupos llegaron a ejercer. Número 6. Hugo Hernández, el 9 de enero de 2010, en Los Mochis, Sinaloa. Una bolsa de plástico se rasgó al borde de la carretera. A primera vista, parecían restos de animales tirados en la noche. Pero cuanto más se acercaba la policía, más claro se veía. No eran restos. Eran restos humanos. El cuerpo pertenecía a Hugo Hernández, de 26 años. Una semana antes, el 2 de enero, había sido secuestrado en Hermosillo, Sonora. No hubo llamadas de rescate ni mensajes. Su familia esperaba, con la esperanza de que lo liberaran como a tantos otros. Pero los captores de Hugo no buscaban dinero. Querían enviar un mensaje. En ese momento, Los Mochis ya estaba en ebullición por la tensión del cártel. La organización de los Beltrán Leiva, otrora aliada, y el cártel de Sinaloa estaban enfrascados en una amarga disputa, y cada bando necesitaba superar al otro con asesinatos más sangrientos, más sonoros y más impactantes. Mientras los investigadores recorrían la ciudad, encontraron sus restos dispersos. Su torso estaba metido en una bolsa, sus extremidades en otra, y su cabeza abandonada por separado. Cada descubrimiento era más siniestro que el anterior. Pero el verdadero horror no estaba en ninguna bolsa. En el pavimento yacía un balón de fútbol. Bordado sobre su superficie estaba el rostro desprendido de Hugo. Sus asesinos no solo le habían quitado la vida, sino que la habían convertido en un espectáculo retorcido. Este acto macabro fue un teatro, diseñado para ser inolvidable. Y funcionó. Incluso en un país donde los asesinatos de los cárteles eran noticia a diario, este sobresalió. El balón de fútbol no fue elegido al azar. En México, el fútbol está en todas partes. Niños en los callejones, familias apiñadas alrededor de los televisores y estadios vibrantes. Al coser el rostro de Hugo en ese balón, sus asesinos transformaron un símbolo de alegría en uno de puro terror. Querían que la gente viera cada partido de fútbol de forma diferente, que recordara lo que habían visto en las calles de Los Mochis. Para los lugareños, el mensaje era claro. No se trataba de Hugo. Se trataba de poder, humillación y demostrar que los cárteles podían convertir lo familiar en pesadillas, y nadie podía detenerlos. Pero, como la mayoría de los asesinatos de cárteles, la pista se perdió. La escena del crimen ya había causado el terror en toda la región. Y digamos que el asesino probablemente nunca será capturado. Número 5. Marisol Macías Castañeda, el 24 de septiembre de 2011, Nuevo Laredo, Tamaulipas. En un tramo de grava junto a la carretera, los agentes se quedaron paralizados ante lo que parecía un bulto abandonado. No solo les llamó la atención el cuerpo, sino los extraños objetos esparcidos junto a él. Un teclado, una maraña de cables de computadora, algunos discos y una cabeza humana cerca, coronada por unos auriculares. Este no fue un asesinato cualquiera. Debía leerse como un cuento. La identidad de la víctima se reveló después. No era una traficante rival. No era policía. Marisol Macías Castañeda era editora de redacción. De día, trabajaba en Primera Hora, un pequeño periódico local. De noche, bajo el alias de la Nena de Laredo, se convertía en una de las voces más fuertes de Nuevo Laredo en Vivo, un foro en línea donde los ciudadanos denunciaban la actividad de los cárteles. Esa doble vida digital la convirtió en un objetivo, ya que los Zetas controlaban Nuevo Laredo con violencia y la información era su enemigo. A principios de ese mes, 2 blogueros anónimos fueron encontrados en un puente, acusados de publicar en línea sobre el cártel. El mensaje entonces había sido claro: deja de denunciar. Pero Marisol no lo hizo. Cuando desapareció, nadie lo supo. No hubo llamadas de rescate ni súplicas públicas, hasta que apareció su cuerpo, dispuesto como una naturaleza muerta siniestra. El teclado a su lado no era casual. Era el símbolo de su desafío. Los auriculares que le pusieron no eran para ironizar. Eran para burlarse de ella por escuchar, escribir y atreverse a hablar. La nota que le dejaron la llamaba por ambos nombres. Y dice: OK Nuevo Laredo en vivo y redes sociales. Soy Nena de Laredo y estoy aquí por mis reportes y los tuyos.
Para quienes no lo crean, esto me pasó por mis acciones. Por confiar en el ejército y la marina. Gracias por su atención, la nena de Laredo. Para los periodistas, su muerte fue una advertencia que resonó mucho más allá de Nuevo Laredo. La línea entre el periodista profesional y el ciudadano común se había difuminado. Cualquiera con un nombre de usuario, un blog o una cuenta de Twitter podía ser condenado a muerte. Desafortunadamente, nadie fue arrestado. El caso quedó en el cúmulo de asesinatos sin resolver de cárteles. Pero la actuación logró su objetivo, ya que varias personas se asustaron y todas las voces en línea se silenciaron. Número 4. Crimen de 5 jóvenes el 11 de agosto de 2023, en Lagos de Moreno, Jalisco, una foto comenzó a difundirse en línea. 5 jóvenes, uno al lado del otro, frente a un colorido mural que decía, Lagos de Moreno, pueblo mágico. Al principio, parecían nerviosos, con el rostro rígido. Pero horas después, el mundo supo por qué. Las víctimas tenían 20 y pocos años. Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante. Amigos de la infancia que habían ido a una feria local, planeando pasar una noche juntos. Pero, trágicamente, nunca regresaron a casa. En algún lugar entre el recinto ferial y su vecindario, desaparecieron. Las familias dieron la alarma y se publicaron volantes de personas desaparecidas. Luego llegó el video. Circulaba por WhatsApp y redes sociales el video que mostraba a los 5 atados, golpeados y rodeados de hombres enmascarados. Uno incluso fue obligado a matar a otro con un martillo, tras haberle prometido que lo dejarían ir si lo hacía, mientras el resto observaba aterrorizado. Una escena de pura tortura psicológica, diseñada para quebrantar no solo a las víctimas, sino a todos los presentes. Y no terminó ahí. Surgió otro video de un coche calcinado con cadáveres en su interior, lo que alimentó los temores de que albergara los restos de los jóvenes. Días después, las autoridades confirmaron lo peor. Restos humanos que coincidieron con el grupo. La brutalidad del trágico incidente se vinculó rápidamente con el cártel Jalisco Nueva Generación. En ese momento, Lagos de Moreno se encontraba en una zona muy disputada, donde Kant luchaba seriamente con cárteles rivales por el dominio. El mensaje fue claro. Nadie es intocable, ni siquiera los amigos inocentes que salen a pasar la noche. Lo que conmocionó a México fue su carácter público. La foto de los amigos de pie frente al mural se extendió como la pólvora. Y el video de la ejecución que siguió obligó a familiares y desconocidos a presenciar su terror final. Fue una nueva forma de crueldad, amplificada por la tecnología y las redes sociales. Para las familias de las víctimas, el dolor fue insoportable. Padres que alguna vez compartieron comidas con sus hijos quedaron con restos quemados y videos virales. Para la comunidad, el asesinato destrozó la ilusión de seguridad en un lugar que alguna vez se consideró un pueblo mágico. Las autoridades prometieron investigaciones. Pero, como ocurre con tantas atrocidades de los cárteles, la justicia se retrasó. A los asesinos no les importaban los juicios. Les importaba el miedo. Y el miedo es precisamente lo que se extendió por México. El caso de Lagos de Moreno sigue siendo uno de los ejemplos más inquietantes de la brutalidad moderna de los cárteles. Donde el asesinato en sí no fue suficiente, pues el espectáculo debía documentarse, compartirse y reproducirse, reduciendo a esos 5 jóvenes a símbolos de una guerra de la que nunca participaron. Número 3. Marciano Chano Millán Vázquez en febrero de 2013, en Coahuila, norte de México. Una familia se vio obligada a presenciar una pesadilla. Ya no eran meros espectadores de la violencia de los cárteles. Ellos eran los objetivos, y en el centro de todo estaba Marciano Chano Millán Vázquez, comandante de los Zetas, conocido por convertir la crueldad en un espectáculo. Antes de este horrible incidente, el hombre ya se había ganado una reputación de terrorista. En Piedras Negras, supervisó secuestros, ejecuciones y desapariciones masivas. A menudo se ejecutaban con métodos tan brutales que parecían diseñados para causar el máximo daño psicológico. Pero esta noche, su mensaje era más íntimo. Testigos declararon posteriormente en un tribunal estadounidense sobre lo sucedido. Millán tomó a una niña y la asesinó delante de sus padres. Pieza a pieza, desmembró su pequeño cuerpo, asegurándose de que su familia presenciara cada instante. Sus llantos, sus gritos y su serena crueldad se fundieron en una escena de horror. No se trataba solo de matar. Se trataba de controlar.
demostrarle a toda una comunidad lo que los Zetas podían hacer si alguien se atrevía a desafiarlos. La familia estaba destrozada, pero también el vecindario. Pronto se corrió la voz en Coahuila de que Millán no era un simple sicario del cártel. Era un monstruo que podía atacar en cualquier lugar, contra cualquiera y sin piedad. Ese miedo era lo que alimentaba a los Zetas. No solo silenciaban a sus rivales, aterrorizaban a la población civil, hasta que la vida cotidiana se convertía en su misión. Durante años, Millán actuó con impunidad. Dirigía operaciones, ordenaba ejecuciones y, cuando le apetecía, perpetraba asesinatos él mismo. Cada acto era una obra de teatro calculada, montada para lograr el máximo efecto. Pero su reinado no duraría. En 2015, Millán huyó al otro lado de la frontera, pensando que Estados Unidos lo protegería. Pero en cambio, fue arrestado en San Antonio, Texas. Su juicio al año siguiente se convirtió en una etapa aparte. Testigo tras testigo subieron al estrado, relatando los asesinatos que le habían visto cometer y el asesinato de la niña delante de sus padres. Este, tan retorcido y personal, se destacó como el crimen que lo definió. En 2016, Marciano Millán Vázquez fue sentenciado a 7 cadenas perpetuas en una prisión federal, no en México, sino en Estados Unidos, donde la justicia finalmente lo atrapó. Pero para las familias de Coahuila, el daño ya era permanente. Ninguna condena podría borrar la imagen de los últimos momentos de ese niño. Número 2. Ángel Barrera Millán el 21 de octubre de 2024. La Sierra de Guerreros se extendía tranquilamente a lo largo del camino a Chilapa, mientras un pequeño grupo de familiares cargaba sus pertenencias, cubetas de plástico, tinas y escobas, en la parte trasera de una camioneta. No eran criminales ni rivales. Eran solo comerciantes que iban al mercado a ganarse la vida. Y entre ellos estaba Ángel Barrera Millán, un chico que aún tenía la escuela en la mente. No sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para peor. En algún punto de la ruta, hombres armados interceptaron a la familia. Testigos susurrarían más tarde el nombre que todos en Chilapa ya temían: los Ardeos. El cártel había dominado la región con secuestros y asesinatos. Y ahora habían capturado a más de una docena de miembros de una misma familia. Durante días, no hubo nada. Ni una palabra, ni una llamada de rescate. Solo silencio. Luego llegó el horrible video. Se extendió por las redes sociales. Duro, pero inconfundible. En el video, Ángel estaba descalzo, atado y temblando ante una cámara. Un niño obligado a una actuación de la que no podía escapar. Con hombres armados tras la cámara, recitó palabras de lealtad. Declaraciones destinadas a humillar a su familia y advertir a otros. Era el rostro de la inocencia convertido en propaganda. 2 semanas después, el silencio se rompió. El 6 de noviembre, las autoridades, al responder a una llamada, encontraron una camioneta abandonada en la carretera cerca de Chilpancingo, Guerrero. Dentro yacía una pesadilla. 11 cuerpos mutilados apilados en la parte trasera, descuartizados y tirados como basura. Entre ellos había mujeres, hombres y 4 menores, uno de los cuales era Ángel. La brutalidad era asombrosa. Las víctimas no eran rivales del cártel ni estaban armadas. Eran gente común y corriente, arrastradas a una guerra que no habían elegido. Y, sin embargo, sus muertes fueron escenificadas como un mensaje, otro sangriento hito en la lucha por el territorio de Guerrero. Para las familias que habían esperado, el descubrimiento confirmó que los desaparecidos no volverían a casa. Habían sido silenciados de la forma más pública posible. Un niño forzado a aparecer en video, cuerpos abandonados a su suerte en un camión y una familia entera borrada para demostrar algo. Las autoridades culparon a los Ardeos, quienes se encontraban enfrascados en un amargo conflicto con grupos rivales como los Tlacos. En Guerrero, esa rivalidad significaba que nadie estaba a salvo. Una foto en el lugar equivocado, un rumor o simplemente vivir en territorio disputado podían ser una sentencia de muerte. Lamentablemente, no hubo arrestos ni justicia. Pero el mensaje de los asesinos ya estaba claro. Las reglas y las vidas no importaban, porque en ese momento, el miedo era la única moneda. Número 1. Santiago Mesa López el 23 de enero de 2009, en Tijuana, Baja California, agentes federales rodearon una modesta casa en las afueras de la ciudad. Desde afuera, parecía común y corriente, una estructura de bloques de hormigón más entre muchas. Pero en su interior,
Los investigadores descubrieron algo que atormentaría para siempre la memoria de la violencia de los cárteles en México. El hombre que arrestaron fue Santiago Meza López, conocido por su apodo, el Pozolero, por su trabajo. Su especialidad no era matar, sino deshacerse de las víctimas, vivas o muertas. Durante años, había servido a la organización Arellano Félix, uno de los cárteles más poderosos de Tijuana, haciendo desaparecer a seres humanos sin dejar rastro. El método era terriblemente simple. Meza admitió haber disuelto cadáveres en cubas gigantes llenas de productos químicos industriales, sosa cáustica, lejía y agua, hasta que se convertían en una pasta espesa. Removía la mezcla durante la noche y luego vertía los restos en fosos de tierra, dejando solo residuos grasientos. Durante el interrogatorio, Meza confesó haber procesado al menos 300 cadáveres, posiblemente muchos más, entre 2001 y 2009, y que cada lote tomaba unas 8 horas. A veces, las víctimas eran rivales, otras, presuntos informantes, secuestradores o personas que simplemente habían traicionado a la persona equivocada. Para el cártel era invaluable, pero para las familias de los desaparecidos era un monstruo. El descubrimiento conmocionó a México no solo por su magnitud, sino por lo que representaba. Borrado. La mayoría de los asesinatos de cárteles dejan tras de sí un cadáver, un mensaje o una advertencia. Pero el Pozolero no dejó nada. Familias que buscaban a sus hijos o hijas desaparecidos fueron despojadas, incluso de una tumba. En los sitios relacionados con él, las autoridades encontraron fosas llenas de lodos químicos y fragmentos de huesos humanos. En un lugar cercano a Tijuana, los investigadores descubrieron un vertedero masivo donde la tierra aún apestaba a cáusticos años después. Meza, de voz suave en las entrevistas, afirmó que solo le pagaban unos $600 semanales por su trabajo. Insistió en que nunca hizo preguntas, que simplemente obedeció. Pero los sobrevivientes y las familias de los desaparecidos no vieron la diferencia. Sus manos habían removido cientos de vidas, cientos de historias y cientos de familias abandonadas en el limbo. En 2012, fue sentenciado a 10 años de prisión por crimen organizado, una pena que muchos consideraron demasiado leve dada la magnitud de sus acciones. En 2017, fue sentenciado nuevamente a 22 años, pero ninguna condena pudo borrar lo que había hecho. El legado de El Pozolero no es un solo asesinato, ni siquiera cientos. Es algo peor. La industrialización de la desaparición. En Tijuana, convirtió la muerte en un trámite, y para las familias de los desaparecidos, su nombre se convirtió en un recordatorio de que, a veces, incluso un cuerpo es demasiado para esperar.